Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy me encuentro en Lima, en Perú, con un muy buen amigo, empresario, desarrollador inmobiliario, escritor, conferencista. Bienvenido, Jorge Loza, a Money Mastery Podcast. ¿Cómo estás? Gracias Daniel, gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí para aportar conocimiento. No, me encanta. De hecho, una de las cosas que más me gustó cuando empecé a conocer tu historia era que también tomaste la decisión de empezar a compartir lo que estabas haciendo en internet y en redes sociales. Hay que admitir algo, es que en nuestros países no es muy común y también creo que tiene una malversión del tema de seguridad. De pronto compartir y exponerse en redes sociales tiene un componente de seguridad en donde yo prefiero no compartir lo que estoy haciendo porque no sé qué pueda pasar. En Estados Unidos de pronto es muchísimo más tranquilo, la seguridad. ¿Por qué tomaste la decisión de empezar a compartir lo que estabas haciendo como desarrollador, como empresario en internet y ponerlo en servicio de las personas? Bueno, esa pregunta obedece a algo que no viene de ahora. Esto es un factor de mi propia personalidad, ¿no? Desde muy pequeño he estado relacionado con estos conceptos de espiritualidad que tienen que ver con el servicio, la ayuda a los demás. Y esa característica ha sido la que de alguna forma cuando nos encontramos en esta gran crisis a nivel mundial, esta crisis sanitaria que golpeó muchas industrias, pues yo de alguna forma ya estaba teniendo un cierto éxito en el negocio del real estate. Y es mi esposa quien hace 3 años me dice: Jorge, yo creo que lo que tú sabes, yo creo que podría aportar a mucha gente. ¿Y por qué no empiezas a hacer tu marca personal, a compartir videos? Esa iniciativa nació de Jenny, mi esposa, y particularmente creo que acertó porque acuérdate que los primeros 3 meses aquí en Perú había un índice de desempleo y de despido masivo de más de 7,000 personas en el primer trimestre, ¿no? Y obviamente empecé mi marca por servicio, no fue por vender un producto, no fue por vender cursos, empecé aportando el conocimiento y como todo emprendedor, pues no podíamos salir y lo hacíamos con los celulares, Claro. todo compartiendo el conocimiento. Y creo que lo que nace desde el servicio, creo que siempre tiene un propósito mayor y la gente lo percibe, esa naturaleza de poder comunicar, buscando que la gente amplifique alguna habilidad desde mi frente de real estate, compartiendo, como se dice, la estructura, el paso a paso de cómo convertirte en un desarrollador, un consultor, un agente inmobiliario, mejorar tus técnicas de ventas, tus habilidades para negociar. Y bueno, así empezó esta experiencia bonita, pues que ahora se ha transformado en una regla que es que primero tienes que empezar a entregar. Y cuando pienses que ya estás cansado de entregar, tienes que seguir entregando y sirviendo. Y en algún momento el universo y Dios conspiran para devolverte eso, y creo que eso es lo que está ocurriendo conmigo. Wow. Para tu camino como empresario, Jorge, cuéntanos quién ha sido esa persona, ese hombre, esa mujer que ha inspirado gran parte de lo que eres hoy. ¿Quién ayudó a inspirar el volverte empresario o cómo era tu historia? Cuéntanos un poco más de esto. Claro, bueno, definitivamente creo que mis padres tienen una muy importante decisión en esa filosofía humana que yo tengo, porque se encargaron de compartirme lo más valioso que tiene un ser humano, que creo que son los valores, la honestidad. Consejos que me acuerdo de mi padre cuando estaba en vida, algo muy práctico que me decía: es importante que tú vayas por la calle, caminando en una vereda, y del frente nadie te señale y diga: esta persona hizo esta cosa, me hizo esto. Y esas cosas que yo escuchaba desde niño, ahora que soy ya más grande, pues siempre me hacen sentido. El cuidar tu apellido, así como cuidas tu marca personal, cuidar tu apellido, que es importante. Hay que honrar el apellido. Wow. Hay que honrar el apellido que viene porque tus hijos tienen tu apellido. Y entonces esas cosas que a veces parecen no ser tan importantes son las que al final te dan lo que un empresario exitoso necesita, que es reputación en el mercado, con tu marca,
con tu marca personal o tu apellido, confianza, que es el que atrae inversionistas, y eso de alguna forma lo fui aprendiendo con el tiempo. Pero también hay una influencia muy importante con mentores que en algún momento me empezaron a enseñar conceptos, por ejemplo, de educación financiera, ¿no? Robert Kiyosaki es uno de mis primeros mentores de educación financiera. Luego en el camino fui conociendo a John Maxwell, que es uno de mis otros grandes mentores, con quien también he tenido la dicha de poder compartir ya algunos espacios con él y poder absorber esa sabiduría. Y luego también con Tony Robbins, con quien también he tenido espacios para poder compartir un poco cuáles son esos conceptos claves que él maneja. Y en el camino, los otros grandes mentores han sido los libros. Acuérdate que ahora es muy fácil acceder a la tecnología y acceder a un podcast, acceder al YouTube. Pero antes, en mi tiempo, obviamente los libros eran el principal factor de despegue. Pero aquí creo que hay una particularidad que creo que yo de alguna forma lo resumo en que yo hice la tarea. Y esa tarea es que tienes que identificar realmente qué información no tienes, Daniel. Cuando yo trabajaba muchas horas en diferentes empresas, entraba de día, salía de noche, una semana al año. Como empleado. Wow. 18 años en el mundo corporativo trabajando para diferentes empresas transnacionales. Si bien es cierto, absorbía conocimiento, me estaba haciendo una carrera profesional en despegue, pero estaba perdiendo lo más importante, que es mi tiempo. Y sobre todo que estaba, y lo voy a decir como es, estaba apostando por el sueño de otra persona. Y lo más interesante es que esa persona ni siquiera me conocía. Wow. Porque estaba en la línea de la pirámide arriba y ni siquiera me conocía. Demasiado lejos. Sí, entonces, obviamente allí había algo que yo siempre digo: el empleo no es malo, el empleo está bien, pero lo que yo opino es que el empleo tiene que tener una fecha de caducidad. Porque si realmente no te has dado cuenta, la vida se trata de soñar, de los sueños, de construir tus objetivos, tus metas, ya sea solo, con tu familia, con quien tú elijas, compartir el tiempo, tu vida, tus hijos, tu entorno, tus socios, tu negocio. Pero si no estás lo suficientemente impulsando todos los días ese propósito después que tú dejas tu empleo, pues obviamente, ¿para qué vivimos? Wow, me surge una pregunta con esto porque dentro de la comunicación que yo enseño en el podcast, en mis redes sociales, de hecho le tengo a la gente un reto y el reto es 100 podcasts en 100 días, que escuches 100 podcasts durante 100 días y luego el día 101 revises si has aplicado todo lo que dicen los podcasts, como lo que vamos a hablar acá, las cosas que has puesto en acción, pues tu vida va a ser diferente. Y una pregunta que me hacen es, ¿pero tú vas en contra del empleo? Yo no voy en contra del empleo, es muy parecido a lo que tú dices. Pero dices, tu mensaje es que tenga una fecha de caducidad. ¿Qué pasa en este mensaje cuando se lo das a las personas que trabajan contigo? Cuéntanos un poco cómo es la relación con la gente que trabaja hoy contigo, cuántos empleados tienes, si nos quieres compartir un poco de tu empresa, qué hace, y este mensaje que das donde el empleo tiene que tener una fecha de caducidad. ¿Esto le dices también a tus colaboradores? ¿Cómo lo haces? Claro que sí, porque obviamente uno no puede dar un mensaje y hacer otra cosa a cuestas. Y desde la coherencia, que tiene que ver con cómo piensas, cómo dices y cómo haces, yo lo que les digo a mi equipo es que tenemos un modelo de negocio en donde hemos hibridado el mundo tradicional de las empresas versus el mundo de la tecnología en un modelo que es una franquicia, que ha ido evolucionando en el tiempo. Wow. Pero lo que impulsamos nosotros es un modelo de negocio no el tradicional, sino lo que hacemos, por ejemplo, es impulsar un modelo en donde la persona entra a compartir un modelo de negocio con nosotros, pero en el camino aprende habilidades para que cuando vengan, por ejemplo, etapas duras como la crisis que nos golpeó, estén preparados para poder saber emprender, para poder tener un producto que comercializar, para poder saber vender y generarse ganancias, para poder defenderse en la vida. Porque eso no nos lo enseñan ni en la universidad, ni en el colegio, ni en ningún lugar. Entonces, mi labor, que yo he transitado toda esa experiencia corporativa y ahora estoy a la cabeza de una empresa internacional con estos asociados, yo lo que les digo es lo mismo que te digo a ti. Podemos impulsar un modelo de negocio en donde una persona se inserta como emprendedor, como empresario, pero también como empleado. Yo tengo empleados en mi empresa, pero lo que siempre les digo es,
que yo no deseo que ellos se queden todo el tiempo allí. Yo lo que quiero es que ellos destaquen y les doy herramientas, los equipo para que ellos en algún momento se conviertan en mis futuros socios del negocio. Y esa es la labor que un líder tiene que hacer a la cabeza de una empresa como la que Ciudapolis maneja. Porque ya cuando tú estás en varias ciudades, cuando estás en otros países de Latinoamérica o del continente europeo o de Estados Unidos, donde tenemos presencia también, pues obviamente el concepto global te empuja a que tú salgas de la caja y empieces a mirar, Daniel, cómo manejan las grandes empresas que están triunfando en el mundo, sin ir muy lejos. Elon Musk actualmente no solamente se rige por pedirle a sus empleados títulos profesionales. Eso es importante, claro que sí, pero lo que él más está actualmente pidiéndole a su gente es sustento de innovación. ¿Tú quieres trabajar en la empresa de nosotros? Susténtame qué innovación has hecho, ya sea en tu vida personal como en los trabajos donde has estado. Entonces, ¿eso qué impulsa? Está impulsando que la gente esté creando constantemente para sumarse al negocio. Pero te cuento algún dato adicional de Ciudapolis. Ciudapolis no solamente se queda en la remuneración, en el empleo o en pagar comisiones. Ciudapolis tiene un negocio que impulsa el progreso de los franquiciados y los empleados. ¿En qué sentido? En que a los mejores que reúnan características, no solamente de ventas, los mejores en ventas no necesariamente son los mejores emprendedores. De acuerdo. Los mejores en ventas, pero los mejores en liderazgo, en planificación, en gerencia, en organización, que puedan estar listos. Los invitamos a que sean nuestros socios y compartimos utilidades del proyecto inmobiliario con ellos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo me di cuenta, Daniel, cuando empecé a descifrar estos conceptos de la educación financiera y los negocios, es que hay 3 factores que la gente normalmente está buscando en el mundo. Lo primero, el dinero. Está persiguiendo el dinero. De acuerdo. Lo segundo, el tiempo. No tiene tiempo. Y si tiene tiempo, no tiene trabajo, no tiene ingresos. Y el tercer factor que la gente no se da cuenta es el crecimiento o el desarrollo personal. Porque tú puedes encontrar gente que tiene dinero, pero no pasa tiempo con su familia, que era lo que me pasaba a mí hace muchos años. Puedes tener gente que tiene tiempo, pero por ejemplo, por haber trabajado tanto, está enfermo y ahora no tiene una calidad de vida. Pero, ¿qué pasa cuando hay personas que tienen dinero y tiempo y no desarrollan la parte espiritual? Llega un momento en donde cubren las necesidades materiales y luego te sientes vacío. Porque como venimos de una naturaleza divina del Creador y estamos aquí creando todo el tiempo, si ya obtenemos y cubrimos la necesidad económica y no tenemos desarrollo espiritual ni personal, tenemos un gran problema. Y ese es el gran problema de las generaciones. Hay ahorita actualmente una estadística que está indicando que el factor de depresión en los próximos 5 años va a ser el primer factor de salud mental en el mundo. Y eso quiere decir, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a este ritmo tan voluminoso de perseguir objetivos, pero no nos dedicamos a crecer de dentro hacia afuera, que es lo que yo impulso en mis empresas, impulso en mis libros, impulso en mis conferencias. Por eso es importantísimo entender estos conceptos, porque si no, tú no empiezas por lo verdaderamente importante, cuando vengan las otras cosas no se van a amplificar. ¿Qué cosa es lo que yo desarrollo y yo recomiendo? Que empieces primero por desarrollarte de dentro hacia afuera. Porque las cosas adicionales se amplifican. Es muy diferente. La gente empieza al revés. Empieza por el dinero y el tiempo y luego amplifica. Y se demora más en el camino. Mi recomendación es, empieza a trabajar la parte espiritual. Empieza a servir. Entrega. Y luego abre los brazos y cosecha con excelencia. Wow. Hablaste de creamos un modelo donde las personas están construyendo un futuro para ser franquiciantes o ser socios de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿qué le recomiendas a las personas que hoy son empleadas que puedan hacer para empezar a escalar en la carrera corporativa y lograr construir una libertad más adelante, incluso lograr ser socios del negocio? Bueno, si estamos hablando de personas que están en empleos tradicionales, lo que yo les recomiendo es que no renuncies a sus empleos. No renuncien a los empleos. Lo que tienen que hacer es construir en paralelo un negocio. Si tu fuente de ingresos principal es tu empleo, mantén tu empleo, pero tu empleo que sea de 9 a 6 de la tarde. Y de 6 a 10, construye tu empresa. Construye tu empresa. Entonces, de esa manera, cuando tus ingresos de tu negocio superen a los de tu empleo, das el paso al costado para dedicarte a emprender. Ese es el primer paso.
Y el segundo paso para poder amplificar y escalar es entender los conceptos básicos de cómo administrar el dinero, cómo administrar el tiempo. Mira, algo muy valioso que yo aprendí es que la pobreza, Daniel, la pobreza es el resultado de las horas y el tiempo mal invertido de las personas. La pobreza es el resultado de las horas y el tiempo mal invertido de las personas. Así es. Cuando tú entiendes este concepto que el tiempo es el activo más valioso, si yo les pusiera un ejemplo y les dijera, tienes 72 horas en este planeta y luego te vas de aquí. Yo estoy totalmente seguro que la gente empieza a hacer una lista de sus prioridades y una lista de las cosas que no son prioridades, son urgentes de atender. Y dentro de esas prioridades, Daniel, totalmente seguro que no está el dinero. Ni tampoco están los autos, ni están las carreras profesionales. Esa persona quiere más tiempo para pasar con su familia, para pasarla aquí, para hacer las cosas que no hizo en el tiempo. Entonces, cuando tú te pones a analizar y de repente va a sonar un poco duro esto, pero tú estás frente a un ataúd con una persona adentro. Si tú tuvieras la capacidad de preguntarle y ponerle a la mujer más bella del mundo a su lado, él no reaccionaría. Si tú le traes un cofre con todo el oro del mundo y las joyas del mundo allí, él no reaccionaría. Y si le traes, por ejemplo, riquezas, le traes dinero, le traes negocios, le traes inversiones, él no reaccionaría. Esa persona que está allí, ¿por qué reaccionaría? Por su familia. Se dice que en los últimos minutos del tránsito hacia la vida después de la vida, uno recuerda su paso por este mundo y recuerda a sus hijos, recuerda a su madre, a su padre. Entonces realmente hay que pensar qué es lo valioso. Yo estoy hablando de activos, si podemos llamarlos intangibles, no se perciben, pero no quiere decir que el dinero no esté inherente. Yo no digo eso, pero parte de la riqueza es el dinero, pero parte de la riqueza es estar en plenitud y felicidad. Eso de que no puedes tener dinero, salud y tiempo a la vez, o amor, es falso. Puedes tenerlo, pero realmente date cuenta. ¿Qué cosa es prioridad en tu vida? Yo nunca voy a aconsejar algo que yo no he hecho. Parte de mi filosofía empresarial se basa en que estoy totalmente agradecido con lo que la vida me ha dado. Tiempos que no han sido muy adecuados, yo no digo problemas, tiempos que no han sido muy adecuados, temporadas en donde no me ha ido muy bien en los negocios. Me ha ido bien, pero no muy bien, porque esas etapas donde yo he perdido miles y miles de dólares. Y yo te digo, yo he perdido muchísimo dinero, pero también he ganado muchísimo dinero. Y luego he perdido y ganado. Pero el aprendizaje que he rescatado de esa esencia me ha servido para que aquí en una de estas cajitas que tenemos, uno ya no vuelva a cometer esos errores. Y obviamente al final mi filosofía me ha impulsado a tener una fundación. Wow. Y desde esa fundación, ahora yo puedo decir con coherencia que transité la línea de progreso de éxito. Me volví libre financieramente, puedo viajar por el mundo, puedo tener todo lo que quiero, pero ahora que lo tengo, estoy buscando a quien ayudo, a quien ayudo, a quien ayudo. Si te das cuenta, mi propósito encontró un camino, pero para eso necesité cubrir lo que te dije al inicio: tiempo, dinero y crecimiento personal. Cuando tú cubres la necesidad del dinero, ya la tienes, ya no te levantas pensando cómo haré para pagar la escuela de mi hijo, el coche, la hipoteca. No, porque ya lo tienes cubierto. Entonces, respiras, agradeces y dices, ok, ya tengo dinero, ya estoy cubierto, ahora ¿quién ayudo? Claro. Y tu propósito de vida aparece. Y es allí cuando realmente encuentras la misión del por qué Dios te mandó a este mundo. Y eso no tiene precio. Una de las cosas que yo comparto dentro de lo que tú nos dices es, como empleado hay que buscar diferentes fuentes de ingresos, hay que buscar diferentes formas de trabajar para generar ese ingreso. Y hay un modelo que me gusta bastante que tú lo estabas compartiendo y de ser intraemprendedor. Algo que yo le decía al equipo un día es, tú puedes salir a emprender, pero como emprendedor tienes que resolver cosas que como empleado no resolvías antes. Temas tributarios, sí. Temas de nóminas, gastos fijos que antes no tenías, liderar y administrar una empresa, un negocio, un equipo, unos recursos que son habilidades que en ningún lado nos enseñan. Y una forma para empezar a emprender en donde no tienes que preocuparte de esto al principio es volverte intraemprendedor, como tú lo estabas hablando hace un momento,
y volverse socio de la compañía. Y para mañana ser socio de la compañía, una herramienta muy poderosa para hacer eso es volverte el mejor en tu trabajo. ¿Qué le puedes decir a los empleados que tienen la oportunidad y que también ven la oportunidad de volverse socios de la compañía un día para que escalen dentro de lo que están haciendo en esa empresa y puedan un día volverse socios? ¿Qué ves tú en las personas que están en tu empresa para que se vuelvan mañana socios? ¿Qué identificas tú y qué le recomendarías a las personas que nos están viendo que pueden buscar escalar ahí en la empresa, que incluso aunque no se vuelvan socios un día, tal vez sí puedan escalar sus ingresos, que les va a permitir ahorrar más, que les va a permitir invertir más? ¿Qué les dirías a esas personas? Es una muy buena pregunta. Es más, me hubiera gustado que me hicieran esa pregunta cuando yo empezaba, para poder analizarla, ¿no? Claro. Y poder saber. Dentro de lo que yo te podría compartir es que no los objetivos de 100 personas son los objetivos que tú estás persiguiendo. Y para encontrar cuál es el objetivo que tú buscas, hay que entender primero qué quieres lograr con ese objetivo. Claro. Porque mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo hacer yo para tener mi primer $1.000.000 en bienes raíces? Es una de las preguntas bien comunes, creo. ¿Cómo hago para tener mi primer $1.000.000? Pues en cualquier industria, no solamente bienes raíces. ¿Cómo hago para lograr? Y tú le puedes dar la estructura del paso A al B y del B al C y ya, listo, llegas al primer $1.000.000. Y sí, la podemos hacer, hay una estructura para llegar a eso. El proceso que yo enseño, ¿no? Empieza con apalancamiento, comercializando, luego gana dinero, el dinero lo usas para invertirlo en tu empresa, luego formas tus equipos con liderazgo, les enseñas lo que tú sabes y ya no son 1 vendiendo, sino son 30 o 50 vendiendo, y el incremento es en menos tiempo, generas más productividad, más dinero, y luego modificas tu modelo de negocio, en mi caso como una franquicia inmobiliaria, y luego te conviertes en desarrollador inmobiliario para que las ganancias sean exponenciales. Una caja que te permita, si quieres, no trabajar en el futuro. Esa parte y ese proceso se puede lograr, claro que sí, pero la mayoría de personas, cuando tú le preguntas algo tan sencillo como ya tienes $1.000.000, ¿para qué lo quiero? Y te dicen, bueno, para invertir en casas, invertir en activos, ¿ok? ¿Y para qué quieres hacer eso? Y le vas preguntando y le vas preguntando y le vas preguntando, y al final te das cuenta que realmente no quería $1.000.000. Él quería simplemente tener esa sensación de éxito al llegar. El $1.000.000 es el objetivo tangible, pero el recorrido es el que te hace a ti una mejor persona. Porque eso está en función de otro factor que yo quiero resaltar aquí. ¿Qué tan alta es la meta que tú te pones? ¿Qué tan alta es la meta? Tú puedes tener un objetivo de $1.000.000, pero hay gente que está pensando en $100.000.000, $100 millones. Y tú dices, ¿cuál es la diferencia entre alguien que aspira a 1.000.000 a 100? El termostato financiero. Porque como estamos diseñados y el sistema educativo nos ha diseñado para buscar un empleo, y todas las empresas están diseñadas para tener un nivel de ingresos con un tope límite, que es para que no te vayas, pero tampoco para que pidas más. Entonces nos encontramos en una tarea muy difícil de romper cuando le pides a una persona que quiere salirse del sistema, del sistema corporativo para emprender, porque nunca le enseñaron a emprender. Y es ahí el gran factor del por qué ponerte metas tan altas que te empujen a que por necesidad, no importa, por necesidad, empieces a aprender a ganar. Si tú ganas en tu sueldo $1.000 y en tu emprendimiento empiezas a ganar 3.000, ¿cómo desde tu emprendimiento aprendes a ganarte los primeros 3, luego los primeros 5, luego los primeros 10, luego los 100, luego el 1.000.000, luego 10? Todo eso se puede, pero tienes que ir amplificando con educación y inteligencia financiera ese mindset que tiene que ver con la reprogramación de cómo tus pensamientos han sido formados los primeros 7 años, luego los 14, luego los 21, hasta que fuiste mayor de edad y te independizaste. Y entonces hay una serie de tareas que tienes que entender para de alguna forma poder comprender qué cosa es lo que tú estás buscando en la vida. Primero tienes que encontrar cuál es el propósito del por qué quieres hacer esa actividad.
Si tú no sabes para qué quieres hacer eso y sigues como al masivo, yo te recomendaría que no sigas al masivo. Sigue realmente a los que están fuera de ese sistema. Salte un poquito del sistema y empieza a mirar cuáles son las tendencias que me permiten, por ejemplo, si yo quiero en 10 años tener $1 millón, con esas tendencias y estrategias, ¿cómo logro hackear el futuro y traerlo al presente? ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de demorarme 10 años, si yo te hago una pregunta a ti que me estás viendo y me estás escuchando, ¿por qué quieres esperar 10 años y por qué no lo haces en un año? Wow. Y tú te pones a pensar y dices... Eso no se puede, diría la mayoría. Pero muchos van a decir... Pero es verdad. O sea, claro. ¿Por qué tengo que darle 10 años a $1 millón? ¿Cómo lo puedo hacer para ganármelo en un año? Y ahí la mente empieza a crear. Lo puedo hacer así, lo puedo hacer así. Rompes el patrón del límite y eso es lo que impulsa el termostato financiero. Hablando del termostato, yo le enseño a las personas en mis cursos, en ese podcast, que al final es la capacidad de aguantar cierta cantidad de dinero. Entonces hay gente que tiene termostato de $100 millones y hay gente que lo tiene de $1 millón. Y un muy buen ejemplo para hacerlo es, si mañana tú amanecieras y abrieras tu cuenta de banco y vieras $1 millón, pero tú nunca antes lo habías tenido, tú vas a ser la persona más feliz del mundo. Pero si ese mismo $1 millón le aparece en la cuenta a Bill Gates, él va a pensar: soy el hombre más infeliz de la tierra, porque no, o sea, eso no existe en su capacidad mental. Y con eso me acuerdo de una historia que leí en un libro sobre Bill Gates, que le preguntaban a su hija y le decían: ¿por qué tú gastas tanto, la hija de ella, y por qué tu papá no? Y luego ella le preguntó la misma pregunta al papá: papá, ¿por qué gasto yo y por qué tú gastas así? Y el papá le responde: porque tú eres la hija del hombre más rico del mundo y yo soy un simple tipo que nació en una provincia en Estados Unidos y soy muy humilde, entonces no necesito más, pero tú eres la hija del hombre más rico del mundo. Quiero preguntarte sobre el termostato financiero. Ayer en mi conferencia hablaba sobre el contenedor del dinero que habla T. Harv Eker en su libro, que es tu capacidad para ganar más y más dinero, que va muy alineado al termostato. ¿Qué es el termostato y cómo elevar ese termostato financiero, Jorge? Bueno, cosas muy prácticas para que la gente entienda cómo elevar ese termostato financiero. Para empezar, no solamente necesitas conceptos básicos de, por ejemplo, qué cosa es un activo, qué cosa es un pasivo. Un activo es todo lo que ingresa dinero a tu cuenta o a tu bolsillo, y un activo es todo lo que lo saca. Pero... Al revés. Un pasivo saca dinero, un activo... Un activo es lo que le ingresa y un pasivo es lo que lo saca. Correcto. Pero de esos dos conceptos básicos se desprende algo que tiene que ver con la deuda buena y la deuda mala. ¿Correcto? Deuda buena, todo lo que tú usas como apalancamiento o recursos propios para poder endeudarte, para generar una inversión y generar una ganancia de capital. O una deuda mala, que es comprar cosas que no necesitas, que incrementan tus gastos, reducen tus ingresos y obviamente te generan un interés que al final, si sobrepasa tus ingresos, entras en una crisis financiera. Correcto. Conceptos básicos que tienes que entender. Como lo explicaba hace un momento, si tú te centras en la columna de ingresos, en la columna de gastos, siempre por educación financiera tus gastos deben ser un poco menores al nivel de tus ingresos. ¿Eso qué te genera? Un excedente, un patrimonio neto, que al final lo vas a reinvertir en la generación de más ingresos. O sea, la clave para aumentar el termostato primero es centrarte no en los gastos, sino centrarte en cómo generar más ingresos. Cuando tú el patrimonio neto lo reinviertes en más ingresos, estás en la capacidad de poder generar activos. Cuando tú inviertes en activos y empiezas a invertir de a pocos en activos, ya tienes dos fuentes de ingresos: tus ingresos primordiales, la reinversión que haces en activos, y esos activos generan mayor cantidad de flujo de efectivo. Y ahí es donde empieza la cadena ilimitada de generación de flujo de efectivo. Siempre y cuando tus gastos no superen ese flujo de efectivo, tú vas a seguir en la generación de más activos, más activos, más activos. Lo que decía al inicio, el empleo no es malo. Pero si tu columna de ingresos es el de tu empleo y ya tienes activos, tienes la capacidad de poder decidir en tu vida por primera vez si te sales del empleo o continúas en tu empleo tradicional. Claro. La otra segunda característica del termostato es que el termostato está muy arraigado al patrón de escasez. Y eso tiene que ver con el subconsciente, que es que por
situaciones externas, como por ejemplo, ¿no? A veces los padres cometen errores en decirle a los hijos que el dinero no es bueno, el dinero te aleja de Cristo, del Dios, el dinero no es espiritual, y etcétera, etcétera. O cosas como, tú crees que el dinero cae de los árboles, yo tengo que estar sacrificándome, trabajando para darte esto y tú me estás pidiendo cosas. Entonces, el chico o la chica crecen con ese patrón de que yo tengo que cuidar el dinero, tengo que ser metódico, no debo arriesgarme con el dinero, porque mi papá me decía esto, porque mi mamá me decía esto. Pero luego vas al trabajo, a la escuela, y te encuentras que los maestros, tus jefes, tus socios, la gente que está en tu entorno, también tiene esos patrones de escasez. Y uno crece con la naturalidad pensando que la escasez es lo normal, cuando realmente lo que tenemos que hacer es que esos patrones están arraigados en la capa subconsciente que determina el 95% de decisiones. Si lo tienes, el patrón de escasez arraigado muy fuerte allí, es muy difícil de que tú puedas entender realmente estos conceptos de riqueza. ¿Por qué? Porque no puedes tener pobreza y riqueza a la vez. Como tienes más patrones de escasez aquí, lo que tienes que hacer es empezar a integrar conceptos de riqueza para ir limpiando esos patrones del subconsciente. Y una de las rutas más rápidas para quitar patrones de escasez es el sustento al subconsciente. ¿Cómo decir sustento? ¿Cómo le sustentas al subconsciente que, por ejemplo, tú eres buen vendedor? Soy un muy buen vendedor. Te paras frente al espejo y dices, yo soy el mejor vendedor de mi equipo comercial. Yo soy el mejor empresario en bienes raíces. Yo soy el mejor conferencista que existe. Y te vas dando esos impulsos. Pero ¿cómo ejecutas eso en la práctica? ¿Cómo lo ejecutas? Pues obviamente, si tú dices que eres un buen vendedor, ok, haces tu primer cierre de ventas, ganas tus primeros $3,000 por una comisión de una venta inmobiliaria, y automáticamente el que tú veas el cheque por esa comisión le dice a tu subconsciente, entonces sí, es un muy buen vendedor. Y entonces vas limpiando el patrón de escasez porque el subconsciente ya ingresó un patrón de riqueza y se va quitando el patrón de escasez. Y en tu segunda venta ya no ganas 3, ganas 5 porque vendiste dos productos inmobiliarios o 2 terrenos y luego vendes 5 y tus ganancias van incrementando y tu patrón de escasez va diciendo, sí lo puede hacer, lo puede lograr, es un buen vendedor. Y sigue limpiando, sigue limpiando, sigue limpiando, sigue limpiando. Yo quiero hacer una pregunta. La estadística en el mundo dice que nosotros nos metemos desde los 2 años y medio al inicial, luego la primaria 6 años, luego la secundaria, seguimos una carrera, luego otra, luego una maestría, un doctorado. Tiene gente de 30, 40 años que no logra entender estos conceptos. Yo te digo, si tú estudias más de 20, 25 años en el sistema educativo que impulsa esa futura esclavitud, porque es así, la esclavitud moderna, no te mereces mínimo unos 2 o 3 años para limpiar toda esa información que te metieron ahí. Wow, de hecho debería ser equitativo, ¿no? Porque somos muchísimo más flexibles mentalmente cuando estamos estudiando en todos esos 20 años o a veces más, que cuando crecemos. Luego tratar de cambiar, que es una de las preguntas que a mí más me hacen, es, llevo 5 años en esto y no he logrado cambiar. Bueno, 5 años parcialmente, no son 5 años todos los días, 6 horas como antes tenías que estar en el colegio, o incluso 8 horas en un trabajo, o incluso en la universidad, y esperas que en 5 años cambien los patrones de 20 o de 30 años que llevas atrás. ¿Cuál ha sido el mejor consejo financiero que te han dado para crecer y expandir y ganar más dinero? Principalmente no en invertir, sino ganar más, volverte un gran generador. A mí me encanta la frase máquina del dinero, cómo volver una máquina del dinero. El principal consejo que yo he recibido es entender que el dinero es una energía. Y el dinero, por ser una energía, está atraído constantemente por ti a través de los pensamientos positivos, que pueden ser de riqueza o pensamientos negativos de escasez. En función a cómo tú proyectas los pensamientos, tu cerebro genera una bioquímica que automáticamente cambia toda la estructura física de tu cuerpo. Y como somos seres que estamos hechos de materia, mentales y espirituales, ese espíritu genera una frecuencia que es un campo electromagnético que genera esa vibración, esa frecuencia y la expande. Y si ese pensamiento no es un pensamiento de riqueza, es un pensamiento de escasez, expande la frecuencia de escasez. Y obviamente el dinero, al ser una energía de la riqueza, está alejándose de ti constantemente. Por diferentes factores, un mal negocio, un mal socio, estás atrayendo eso a tu vida. Pero cuando reconfiguras esa energía, el pensamiento, reconfiguras las palabras que dices y reconfiguras las acciones,
que son los 3 pilares, el dinero empieza a llegar a ti. ¿Y cómo se nota? No es que te llegue un saco de monedas de oro, te llegan oportunidades, un buen socio que llega a tu corporación que suma, que invierte, clientes que llegan y compran tu producto, nuevas empresas que quieren trabajar contigo y colaborar contigo para hacer crecer tu empresa. Y ese tipo de oportunidades son las que de alguna forma a mí, particularmente en la experiencia, me han funcionado. ¿Cuál ha sido el peor consejo financiero que te han dado, Jorge? Uno de los peores consejos, porque me han dado varios. Yo creo que uno de los peores consejos que he recibido es que cuando tienes dinero en la cuenta, deja de trabajar. Yo creo que eso no es así. Esa es la carrera de la rata, pero... Al contrario, tú puedes tener riqueza en el banco, pero realmente encuentras un motor todos los días porque hay niveles en la riqueza, hay niveles en la educación financiera. Uno puede pensar, empiezas a invertir, ganas dinero, activos, deudas buenas, haces patrimonios, listo, arreglé mi vida. Perfecto, de la parte financiera tienes libertad financiera. Pero, Daniel, hay grandes ligas. Hay expertos que tienen información que no conocemos y que obviamente ellos no están pensando, como tú decías, en miles, billones. Ellos manejan operaciones de trillones de dólares. Wow. O sea, manejan la economía de una corporación que está en todo el planeta. O sea, son tipos que están en otras grandes ligas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que siempre hay un siguiente nivel. Que cuando logres alcanzar libertad financiera, siempre estés constantemente impulsando el aprender nuevas técnicas, nuevas estrategias. Pero lo más interesante es que cuando logres esa libertad financiera y seas un alumno eterno de estos conceptos, crees oportunidades para volcar tu experiencia en ayudar a los demás a lograr lo que tú ya tienes. Dentro de todos los consejos financieros que tú has dado, que te han dado, si pudieras recopilar 3 consejos financieros que ayudaran a las personas a llegar a las siguientes ligas, porque me encantan esas frases, y la mejor forma de entenderlo es jugar en las ligas menores en Estados Unidos a jugar en las ligas mayores. O sea, la diferencia de lo que gana alguien de las ligas menores a lo que gana alguien de las ligas mayores son millones de dólares. Entonces, 3 consejos de todos los que has recibido, de los que tú hoy has vivido y has practicado, que tú puedas decir en resumir. Estos 3 consejos me pueden llevar a las grandes ligas si yo volviera a empezar. Claro que sí. Yo creo que el concepto del apalancamiento es muy fundamental. El apalancamiento, entiéndase que hay diversos tipos de apalancamiento. Tecnológico, con software bursátiles, tiempo en las personas, dinero de otros, dinero del banco. El Internet es una forma de apalancarse. No conozco a nadie que ahora venda en este tiempo sin Internet. La tecnología y una serie de cosas. Pero hablando del mundo financiero, es importante entender que el apalancamiento es el vehículo que te permite, primero, generar mayor resultado y ganancias con el dinero de otro, bajando la inversión de tus negocios, pero adicionalmente con una plusvalía que se traduce en la correcta administración de los recursos que tienes. El apalancamiento financiero es vital. Lo segundo es que entiendas un concepto que lo explica muy bien Darren Hardy, si no me equivoco, en su libro El efecto compuesto. Que el efecto compuesto, y yo lo practico y lo hago, y actualmente tengo algunas inversiones que generan efecto compuesto. El efecto compuesto es coger un dinero que no lo necesitas y olvidarte de ese dinero. Invertirlo, por ejemplo, en un depósito a plazo fijo, que le llamamos aquí, o en algún fondo que te genere intereses que constantemente, automáticamente se están renovando, pero que si inviertes 100, más el interés que ganas anual, ponte un 10%, es 110, y la nueva actualización es 110 más el interés, y todos los años la bolsa va creciendo. Si tú haces eso, y de aquí a 15 años te acuerdas que tienes un depósito a plazo fijo en efecto compuesto, créeme que puedes tener una fortuna o puedes derivarle esta operación a tu hijo que recién está empezando para que cuando sea joven, después de 15 años, tenga libertad financiera. Ese es el segundo consejo. Y el tercer consejo es que te reúnas o que a través
de tu propia experiencia y coherencia personal como ser humano, atraigas el talento, el mejor talento en la industria en la que tú estés y que la traigas para que trabaje contigo. Porque eso es lo que te va a cortar años luz de ventaja frente a otras empresas que están haciendo lo mismo 30 años antes que tú, 40 años antes que tú, con más dinero que tú, con mejor marketing, mejor marca posicionados, generando disrupción e innovación. Siempre hay formas de coger algo, mejorarlo y superarlo. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer como emprendedores. No tienes que crear algo de cero. Puedes adquirir un modelo de negocio ya hecho, mejorarlo, darle una dinámica que el mercado necesita, superarlo y generar disrupción. La innovación siempre va a ser el factor que te va a diferenciar en el mercado y te va a poner hacia adelante en el futuro. 3 libros, Jorge, que te han cambiado la vida, no tienen que ser netamente de finanzas. Padre Rico, Padre Pobre, El Flujo Efectivo, el Juego del Dinero de Tony Robbins, El Efecto Compuesto, Los Secretos de la Mente Millonaria, Brutal. Hábitos Atómicos de James Clear. Bueno, hay muchos, ¿no? De Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, Focus, Titanes de Tim Ferriss, los libros de Napoleón Hill, que son increíbles. O sea, tengo muchos autores, los libros de John Maxwell, ¿no? Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, Camina y Triunfa, El cambio de líder 360. O sea, se me vienen a la cabeza muchísimos libros, pero yo creo que una de las principales cosas que podrían impulsar este crecimiento en ti es que, ¿por qué no? También empezar a hacer esos primeros esbozos de tu propio libro, de tu propia historia, Wow. que es importante. Yo tengo un libro que se llama Espiritualidad para la Vida y los Negocios y actualmente estoy desarrollando con esta empresa mexicana Vic un libro, es un audiolibro que se llama Cómo ganar tu primer $1,000,000 en bienes raíces. Wow. En donde yo cuento en varios minutos cómo es que empecé, qué estrategias usé, cómo empecé esos pasos que todo emprendedor necesita para poder empezar desde la parte de la comercialización, de la parte de formato empresa, las estrategias que uso, cómo cambiamos el sector inmobiliario en nuestro país con la primera franquicia inmobiliaria peruana que es Ciudad Pins, cómo escalamos a otros países y cómo nos convertimos en desarrolladores inmobiliarios para generar la tranquilidad económica, no solamente para mí, sino para las futuras generaciones que vienen. Y este libro tiene mucho que ver con que el legado que uno deja, Daniel, es lo más importante que tú puedes hacer en este mundo. Que la gente diga, él dejó esto, él me ayudó de esta forma, él contribuyó con tal factor, él era una persona de cambio, de disrupción, que quería dejar un mejor mundo. Podemos hacer cambios pequeños, Daniel, desde nuestro rincón donde hemos nacido. Yo vengo de una ciudad muy chiquita, a 3 horas de Lima, que se llama Huacho. Afronté muchísimas falta de oportunidades, muchos retos, muy poca economía, grandes retos a nivel de salud de mi familia, pero lo que hice fue simplemente basarme en el secreto de los grandes emprendedores que yo he podido estudiar, y es que todos tienen un factor y un común denominador iguales: el servicio a los demás. El servicio es el mejor negocio que yo he podido hacer en mi vida y es el que ahora está trayéndome estos frutos que ahora los cuales yo estoy gozando, claro que sí, pero más me anima y me apasiona levantarme todos los días para decir, hoy pude tener la alegría de ayudar a una persona, de darle un consejo a tal persona, de grabar un podcast como contigo, porque esta información la vamos a dejar para la gente que en cualquier momento la va a poder ver y va a decir, oye, Daniel, qué chévere que esté haciendo estos espacios, porque tu don de servicio es compartir con las personas y en el camino hacerte mejor persona. Yo quiero que ese sea el mensaje de esta entrevista, que siempre podemos hacer pasos para lograr el éxito de la gente. Jorge, ¿dónde te encuentran en redes sociales si quieren conectar contigo? Bueno, estamos en TikTok como Jorge Loza, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube. Bueno, estamos también en páginas web y estamos siempre constantemente impulsando estos espacios de crecimiento y desarrollo personal a través del Wake Up Conference, que es una
convención internacional de desarrollo y crecimiento que la organiza la Fundación Genaris, que es la que yo también lidero, y obviamente a través de Franquicia Ciudadpool, que es la empresa inmobiliaria y la empresa desarrolladora de proyectos que ya tiene presencia en diferentes países, y lo que buscamos de alguna forma es contribuir a través de estos 3 grandes frentes, estar impulsando constantemente que la gente entienda que el éxito está más cerca de lo que tú crees. Wow, Jorge, gracias por este espacio, encantado de compartir contigo. Ya saben para qué lo van a seguir, para que vean su libro, vean todo el contenido que agrega. Si están escuchándonos en YouTube, suscríbete aquí al canal, activa la campanita de notificaciones. Si estás en Spotify, agregando 5 estrellas para ayudarnos a posicionar más este podcast y que nos ayudes a ayudar a más personas. Piensa en quién le podría servir esta información que compartimos con Jorge y compártesela. Y este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Jorge, encantado de tenerte acá. Gracias, Daniel. Un gusto estar contigo, Gracias a ti. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.